puña. El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Villas. Primero que nada, compa, aquí hay que felicitar a Yolimar Rojas y a Robeylis Peinado. 2 medallas. Una de oro y una de bronce. Correcto. Una de oro, una de bronce. Por cierto, me estaban diciendo que cuando yo puse, pues yo estaba viendo el salto, ¿no? Los saltos de... Estaba la colombiana, ¿cómo se llama ella? No recuerdo el nombre. Fue la que metió oro. Sí, la que ganó oro en las Olimpiadas. ¿Cómo? Ibargüen. Cuando Yolimar saltó los 15.91 y esa medalla de oro es nuestra. Además del egoísmo que... Buenas noches, está con nosotros Luis Marcano. ¿Cómo está la cosa? Muchas gracias. El egoísmo, yo he escuchado hoy en un programa de radio de una emisora de estas privadas, en Anzoátegui, haciendo referencia a la victoria de nuestras atletas, y decía, bueno, es lamentable que no hubiese una cantidad de medios de comunicación venezolanos desde el lugar, dando cobertura por la situación que vivimos, ¿no? Y por ahí se fueron, ¿no? Y digo, ¿cuánto egoísmo? El no reconocer que gracias a una política deportiva de Estado creada durante estos años de revolución, esas muchachas están ahí, y no solamente que están ahí, sino que están dando los frutos que están dándole al país. Unas muchachas, además, que hay que decirlo con claridad, son muchachas formadas atléticamente en revolución, pero además con pensamiento político muy claro en defensa de la revolución bolivariana. Sobre todo Yolimar estuvo... Y Robeylis también. Y Robeylis estuvo... Robeylis dice cuando estuvieron con el llueve... presidente. Robeylis dice que cuando llueve, ella recuerda a Chávez aquel 4 de octubre del 2012. Imagínate tú. O sea, no, y aparte de eso, dicen que no politicemos. Realmente yo puse fue un Twitter, viva la República Bolivariana de Venezuela. Yolimar Rojas, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, mundial. Mundial, primer mundial al que llegamos. Entonces inmediatamente, tú que estás politizando, ¿no? Pero no es verdad, no es viva la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuál es el problema? Claro, el problema es para los que no les gusta que la República lleve el nombre de Bolívar, pues. Sí, igualito, como han tratado de politizar el béisbol, como han tratado de politizar el fútbol, con que si la Vinotinto, que si se pronunció el de la Vinotinto, que si hizo. Mire, compadre, esto que se dio con Yolimar y con Robeylis, que son 2 medallas en un mundial que jamás, históricamente jamás habíamos logrado una medalla en un mundial en Londres. Nunca se había logrado. Esto debería enorgullecer a todo el mundo, compa, tirios y troyanos, a los que crean o no crean en la revolución. Ganó Venezuela. Así es un éxito extraordinario de nuestras atletas, que como tú dices, debe llenarnos de orgullo a todos, más allá de cualquier diferencia que pueda existir. Ellas están representándonos a todos, y sus victorias son para todos. Ahora, que luego nosotros analicemos las condiciones de una política deportiva y todo esto, bueno, eso es absolutamente válido. La generación de oro, nosotros siempre hablamos de la generación de oro, y venía con Chávez, y luego que se incrementó con el presidente Nicolás Maduro. Es más, de hecho, ayer se estaba hablando de eso, y una de las cosas que se dijo es que, por ejemplo, en materia de vivienda y en materia deportiva, nosotros no hemos dejado de mandar a nuestros deportistas y los logros que se han alcanzado. En el que estuvo reciente de discapacitados, personas discapacitadas. Claro, porque ahí hay que evaluar que no es solamente que los atletas pueden participar de estos eventos internacionales que evidentemente requieren de una inversión del Estado, sino los ciclos de preparación. Es decir, Yolimar, para poder llegar a Londres en esas condiciones, pasó por unos ciclos de entrenamientos, de competición, que le permitieron tener las condiciones para lograr ese triunfo. Otra cosa que dicen, no, ella ya no vive en Venezuela, vive en España, ¿no? En España es donde entrena. Claro. ¿Cuál es el problema que entrene en España o entrene en Cuba? No, forma parte digamos, de un quehacer del atleta, el tener experiencia en esta parte del mundo. Hay un egoísmo terrible. Terrible.
Y es inoculado en unos sectores, sobre todo en Twitter. Tú sabes, al final del programa vamos a hablar precisamente de esa guerra, de la guerra en Twitter. Sobre todo los golpes de Estado, una tal operación ninja que tuvo a un sector de la población, sobre todo en el este de Caracas, los tuvo de domingo para lunes, los tuvo en jaque, compadre. Un loco cubano, porque ya le pasaron por filtro la voz. Un video grabado probablemente fuera del país, es lo más seguro. Me apareció un loco hablando que iba, bueno, hasta enseñó el fusil con que iba a matar a la gente. Y un sector loco. Y vea el daño tan tremendo que le han hecho a la revolución, no a la revolución, a un sector de personas dentro del país. Daño terrible. Bien, hoy, extraordinario día. Vamos a comenzar por lo malo y seguimos por lo bueno. En Lima se reunieron creo que 13 países. Un conjunto de representantes de gobiernos de derecha. De gobiernitos de derecha. Hay que decirlo así, ¿no? No son los países y sus pueblos, son unos gobiernos de derecha. Gobiernitos de derecha a tratar de atacar nuevamente al presidente Nicolás Maduro, a la revolución bolivariana. ¿Qué pasó allí? Estados Unidos no fue. Le sacó la silla. Le dijo, no vamos para no seguir alimentando el sentimiento antinorteamericano. No, pero es que el sentimiento no es antinorteamericano, no es antipueblo norteamericano, el sentimiento es antiimperialista, que sea otra cosa. Pero lo cierto es que los dejaron solitos otra vez ahí. Ni siquiera fueron noticias hoy. Es más, creo que es noticia porque lo estoy mencionando ahorita. Es noticia nuestra cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Centroamérica, Tratado de Libre Comercio, el ALBA TCP. Un encuentro en Caracas. Yo quiero destacar algo que el presidente destacaba hoy en su intervención. La valentía de los gobiernos populares, progresistas, de izquierda, al venir a Caracas en medio de la guerra mediática internacional tan feroz que hay en contra de nuestro país. Eso deja claro la firmeza con la cual nuestros gobiernos aliados, nuestros pueblos aliados, asumen la defensa de la revolución bolivariana. Decía el presidente, la valentía de esos gobiernos que hoy asistieron aquí y expusieron su visión acerca de lo que está sucediendo y manifestaron un claro respaldo al presidente de la República, a la revolución bolivariana y a Venezuela. Y viene una convocatoria de los presidentes. Es correcto. Que viene ahorita. Sí. Es que fue una sesión extraordinaria, la de hoy, la sexta sesión extraordinaria. De todos modos, vamos a ver un video resumen del presidente Maduro en ese encuentro del ALBA. Hoy fue un día extraordinario. Mira, pasó un fin de semana precioso. Y hoy fue un día extraordinario. Vamos a ver. Queremos agradecer a todos los gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe, del ALBA, que se haya convocado este Consejo Político especial, extraordinario. Es el sexto Consejo Político Extraordinario que se suma a los 14 consejos políticos de carácter ordinario. Quiere decir que el ALBA tiene una vida activa, intensa. El ALBA se ha posicionado en escenarios muy importantes, en Naciones Unidas, como una referencia cuando se va a debatir de los grandes temas para la humanidad. ¿Qué se demuestra hoy? Que solamente por el camino de la unión nosotros tenemos un destino garantizado. Si ustedes vieran, hermanas y hermanos, las imágenes de pueblos enteros enfrentando la bala de paramilitares enviados desde Colombia, seguro que en CNN no lo podrán ver nunca, o en las televisoras famosas que transmiten y que hegemonizan los medios de comunicación de la gran mayoría de países del mundo. Ahí no verán nada de esto. No verán a la mujer humilde con sus hijos atravesando ríos crecidos con un solo objetivo, ir a votar. Nuestro pueblo escribió historia el 30 de julio. Se dice fácil una cifra, más de 8 millones de votantes, pero fueron 8 millones de héroes que salieron a enfrentar las balas, las amenazas, las barricadas y la campaña sucia en redes sociales, en televisoras, en radio. 8 millones. Estimamos que más de 2 millones no alcanzaron su objetivo de votar. Ahí podemos ver imágenes de mujeres humildes con alegría infinita,
cruzando ríos crecidos, pueblos enteros y detrás de ellos paramilitares colombianos enviados a dispararle a un pueblo humilde. Su único objetivo, cumplir con la Asamblea, con el poder constituyente originario. ¿Y ustedes saben de dónde viene esa heroicidad? De los grandes, de los gigantes, de Tupac Katari, de Guaycaipuro, de Bolívar, de Sucre, de los gigantes de esta tierra. Ellos son los héroes de todos los tiempos. El pueblo es la voz héroe de todos los tiempos y tenemos que amar y creer profundamente en ese pueblo y estimular sus valores, estimular su valentía. Así que nos da mucha alegría que ustedes estén con nosotros hoy, que en el día se haya desarrollado las deliberaciones que nos llevó a esta poderosa declaración, una poderosa declaración. Yo había conocido el anteproyecto el día de ayer y me parece que el trabajo que han hecho ustedes ha perfeccionado los conceptos. Pienso que hay que hacer un gran esfuerzo para difundir entre los pueblos, por todas las vías, difundir los conceptos de la integración emancipadora que hablaba Bruno, nuestro canciller de la dignidad. La integración emancipadora, la unión política, económica, moral, cultural, social de América Latina y el Caribe para emanciparnos de la pobreza, de la dependencia, para emanciparnos de los chantajes, que nadie puede chantajear nunca a nuestro pueblo, para someternos, para emanciparnos de las viejas cadenas culturales que nos hacen sentir como menos frente a los imperios cuando alzan su voz, para seguir andando el camino. Es una declaración extraordinaria de solidaridad. Porque ¿qué nos puede convocar a nosotros, compañeras ministras, compañeros ministros, si no es la solidaridad? ¿Alguien puede hoy, en el siglo XXI, decir que el destino de nuestro pueblo debe ser depender del norte? Como el destino manifiesta de la doctrina Monroe, América para los americanos. Desde temprano, cuando se abrieron los caminos de la independencia suramericana, latinoamericana, surgieron dos doctrinas. La doctrina Monroe, 1816-19, desde Washington, diciendo que América era para los americanos y que todo este vasto territorio debería estar bajo los intereses, bajo el mando y el dominio del nuevo imperio ya naciente. No olvidemos que desde Washington, desde las primeras amaneceres de independencia de ese gran pueblo que es el pueblo de los Estados Unidos, de las 13 colonias, en aquella esquina nororiental de lo que hoy es Estados Unidos, no lo olvidemos, 13 colonias que se liberaron del imperio del Reino Unido y fundaron los Estados Unidos. Del Reino Unido nació los Estados Unidos. En toda esa zona del río Delaware, alrededor del río Delaware, Filadelfia, Boston, Washington, está más arriba, Baltimore. Desde que se fundó las bases, surgieron dos corrientes de opinión también allá. Y se impuso una corriente con una visión heredada, de la visión imperial del Reino Unido. Y que ya visualizaba con una visión, valga la expresión, geopolítica muy clara para sus intereses, ya visualizaba todo el vasto territorio de América como su territorio a conquistar. Cuando los independientes del sur levantan el proyecto, Bolívar, San Martín, Artigas, Bernardo O'Higgins, Antonio José de Sucre, entre otros de los más destacados y que trascendieron con sus nombres, Manuela Sáenz, Luisa Cáceres de Arizmendi, cuando los independientes del sur con Bolívar al frente levantan
la idea de un proyecto de unificación de la antes América Española en un solo bloque, en una sola unión de repúblicas, habló el Libertador, una nación de repúblicas, una unión de repúblicas, una confederación de repúblicas para conformar un poderoso bloque de fuerzas. Y lo representó en el Congreso de Panamá, 1826, cuando en medio del fragor de las batallas, Boyacá, Carabobo, Pichincha, Bomboná, Junín, Ayacucho, que liberó definitivamente del yugo español a la América del Sur, ya en Washington avistaron las fuerzas patrióticas independentistas del sur como el peligro a dominar. Y muy temprano empezó una conspiración contra los líderes de los independientes del sur. Y muy temprano empezó una conspiración contra nuestro gran libertador Simón Bolívar. Y muy temprano los gobernantes de Washington empezaron a apoyar los esfuerzos del antiguo imperio español para mantener su dominio sobre estas tierras. Muy temprano, porque tenían una visión geopolítica coherentemente imperialista. Y esa visión era la doctrina Monroe. Y la doctrina Monroe ha vuelto con fuerza. Puede decirse que nunca se fue. Vivimos la era Obama 8 años y hubo cambios sustantivos de forma, aunque los objetivos y los intereses siguieron siendo los mismos, pero Obama expresamente declaró contra la doctrina Monroe en nuestras reuniones. Pudimos compartir con el expresidente Barack Obama varios ciclos de reuniones en las conferencias de las Américas por la resistencia firme de nuestro pueblo. Cuba fue reincorporada dignamente con sus banderas victoriosas a la Cumbre de las Américas en Panamá 2015. Victoria de América Latina y el Caribe porque nos mantuvimos unidos. Pero al final es la misma doctrina. El Libertador dio hasta su último suspiro de vida. A veces se puede sentir que nosotros los venezolanos nos ponemos demasiado orgullosos con la doctrina del Libertador. Y si es así, pido excusas. Pero sin lugar a dudas fue Simón Bolívar quien llevó a su más alta expresión la doctrina y la acción de liberación, de unión, y sin lugar a dudas fue quien definió el proyecto más completo y avanzado para todos los tiempos para nuestro pueblo y los dejó casi como un decreto del destino. Si ellos tienen el destino manifiesto para la dominación de nuestro pueblo que pretenden, nosotros tenemos decreto del destino del proyecto original del Libertador Simón Bolívar. Vean bien, nosotros hoy asistimos, al proyecto de respaldo al presidente en la Asamblea Nacional Constituyente. Se hizo por unanimidad un respaldo desde la Asamblea Nacional Constituyente al presidente de la República por los ataques del imperio. Pero este comunicado que surge hoy, en la reunión del Consejo Político de la Alianza Bolivariana de los Pueblos, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, que tal y como fue ordenado por el presidente, pues nosotros tenemos que de una vez empezar a comunicar, a pasar por encima de ese bloqueo comunicacional que nos tienen. Ya deberían, Adán Chávez, Víctor Clark, Saúl Ortega, Delcy Rodríguez, entre otros, son los que van a encargarse, conjuntamente con el ministro Jorge Arreaza, de ir al exterior a llevar nuestra voz. Correcto. ¿Ve? Pero este comunicado de hoy es tremendo comunicado que tiene que ser multiplicado en el exterior. Los ministros y ministras de Relaciones Exteriores de los países miembros del ALBA-TCP
en ocasión de la 6ª reunión extraordinaria del Consejo Político del ALBA, reconocemos y felicitamos al pueblo venezolano por la jornada democrática del pasado 30 de julio de 2017, conscientes de que celebrar esos comicios y votar en ellos fue un auténtico acto soberano y que solo compete a los venezolanos superar sus dificultades sin intromisión, amenazas o condiciones injerencistas. Reiteramos que las sanciones económicas de carácter unilateral impuestas contra el pueblo venezolano constituyen una clara violación del derecho internacional de los derechos humanos y una inaceptable aplicación intervencionista que tiene como único objetivo afectar de manera directa al pueblo y gobierno bolivariano de Venezuela para conseguir con ello un cambio de régimen teniendo en cuenta los constantes esfuerzos directos e indirectos de atentar contra la paz, soberanía del pueblo y gobierno de Venezuela. La campaña de desprestigio mediático internacional y las acciones unilaterales violatorias del derecho internacional que afectan hoy a la economía venezolana. Destacando que los enemigos históricos de la integración latinoamericana y caribeña han lanzado una guerra no convencional contra los gobiernos y pueblos que más la han defendido con el único objetivo es destruir los avances alcanzados en la región, dividirnos e imponer nuevamente el modelo económico neoliberal para así poder dominar y controlar nuestras riquezas y someternos al control de los intereses transnacionales, recordando la declaración de la 14ª cumbre de jefe de gobierno del ALBA-TCP del pasado 5 de marzo en Caracas, Venezuela, en la que se afirmó que la defensa de Venezuela y su revolución no es problema exclusivo de los venezolanos, es causa que convoca a todos los que luchamos por la verdadera independencia de América Latina y del Caribe. En Venezuela se libra hoy la batalla de Ayacucho del siglo XXI. Rechazamos las sanciones arbitrarias e ilegales impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra ciudadanos venezolanos, incluido el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Los países del ALBA-TCP advertimos que se cometen una vez más los mismos errores que los condujeron al fracaso en el pasado. Reiteramos que las sanciones económicas de carácter unilateral impuestas contra el pueblo venezolano constituyen una clara violación del derecho internacional de los derechos humanos y una inaceptable aplicación intervencionista de las leyes estadounidenses que tiene como único objetivo afectar de manera directa al pueblo y gobierno bolivariano de Venezuela para conseguir con ello un cambio de régimen. Declaramos que estas acciones contra Venezuela no conducirán a ninguna solución que favorezca al pueblo y solo tienen como objetivo generar más inestabilidad al alentar a los sectores más violentos de la oposición venezolana. Los países y las organizaciones internacionales que propician la violencia y el caos serán responsables de sus consecuencias. Exigimos la firme e inmediata condena internacional de la violencia que ha costado lamentables muertes y numerosas pérdidas al pueblo venezolano. Llamamos al establecimiento de un diálogo constructivo y respetuoso con vista a avanzar en la estabilidad económica y política de Venezuela. Resaltamos el vigor con el que los pueblos latinoamericanos y caribeños defienden los ideales de justicia social y la dignidad del ser humano. Ratificamos nuestro apoyo a la iniciativa emanada de la 38 reunión ordinaria de jefes de Estado y Gobierno de CARICOM del pasado 6 de junio de 2017, donde ofrecen acompañar un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela a fin de reactivar y dar reimpulso definitivo a dicha iniciativa que busca la paz en el país. Reiteramos nuestro más firme rechazo a la política hacia Cuba, anunciada por el gobierno de los Estados Unidos de América el 16 de junio de 2017. Recordemos que no solamente es el ataque contra nosotros, es el ataque contra todos los pueblos de Latinoamérica, que revierte avances alcanzados en los 2 últimos años, que constituye un retroceso en las relaciones entre ambos países y fortalece el injusto e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo de Cuba. Reiteramos la preocupación expresada por jefes de Estado del gobierno de ALBA-TCP en su 15ª cumbre sobre el tratamiento que reciben los migrantes latinoamericanos y caribeños y la necesidad de que se respeten sus derechos. Expresamos que la construcción del muro en la frontera norte de México por parte del gobierno de Estados Unidos es una clara expresión de discriminación y rechazo a los migrantes de América Latina y el Caribe. Rechazamos las deportaciones masivas de migrantes latinoamericanos y caribeños, muchas veces sin respeto a los derechos humanos. Saludamos los avances alcanzados para la reactivación del Fondo para el Apoyo Legal y Asesoría para los Migrantes del Banco del ALBA. Nos comprometemos a la observancia y defensa de los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como zonas de paz, firmada por los jefes de Estado y de Gobierno en la reunión de la 2ª cumbre del CELAC. Convocamos a los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe a estar alertas y a unirnos en defensa de nuestra independencia y soberanía regional, así como cerrar el paso
a los que se empeñan en revertir nuestros logros sociales e impedir la integración y la unidad de nuestra América. Asimismo, denunciamos la existencia y el desarrollo de un plan impulsado por el imperialismo, el cual pretende vulnerar el desarrollo de gobiernos progresistas. Sabedores de este plan, destacamos que estamos conscientes y dispuestos a hacer frente y dar lucha, como bien lo hizo el aguerrido y digno pueblo venezolano. Casi nada. Fíjate, Mario, yo quisiera destacar allí condiciones objetivas que la revolución bolivariana ha venido logrando durante estos años y que probablemente en medio de la situación de crisis de los últimos años, probablemente a veces no valoramos en su justa dimensión. Uno ve posiciones firmes como esta que ha asumido el ALBA, y uno recuerda, por ejemplo, el año 2004, aquel referéndum revocatorio, cuyo resultado terminó siendo un referéndum reafirmatorio del mandato del comandante Hugo Chávez, pero cuyo resultado fue desconocido por las fuerzas de la derecha, que recordará Ramos Alú diciendo eso fue un fraude. Y vino una serie de pronunciamientos de algunos países en nuestra región, pretendiendo socavar la voluntad del pueblo venezolano, dejando ver que aquel proceso no había sido del todo transparente. ¿Y quiénes levantaban la voz por Venezuela y por el presidente Hugo Chávez? Muy pocos gobiernos en el mundo. Bueno, uno puede ver 13 años después de aquellos acontecimientos como en medio de una agresión, nueva agresión en contra de la revolución bolivariana, ahí está un conjunto de países firme, ahí está un conjunto de países con una clara vocación de paz, pero además de una vocación de paz, una clara vocación de defensa en cualquier circunstancia de la estabilidad de nuestro país. Son condiciones objetivas que la revolución ha venido alcanzando durante estos años. Ese acompañamiento internacional, que debo decirlo y debemos decirlo, va mucho más allá de nuestra región latinoamericana, va mucho más allá. El apoyo de la inmensa mayoría de los países del mundo hacia la revolución bolivariana ha quedado claro en medio de estas circunstancias. Un grupo de países se han dedicado a asediarnos, pero la inmensa mayoría ha tenido una postura al menos de equilibrio frente a lo que ha venido sucediendo. Y lo que ha venido sucediendo es que el presidente Nicolás Maduro, y aquí voy con otro punto porque el presidente lo planteaba en esa reunión del día de hoy, decía, propongo a la CELAC, a su presidente, que es el presidente de El Salvador, Sánchez Serén, que se cree o que se genere una reunión de la CELAC desde donde se apruebe una comisión nueva para los diálogos por la paz en Venezuela. Es una propuesta que hace hoy el presidente Nicolás Maduro y que nosotros debemos valorar como un esfuerzo más del presidente en medio de toda esta coyuntura por garantizar la estabilidad política en nuestro país, que no es solamente la estabilidad política de nuestro país. La estabilidad política de Venezuela representa estabilidad para Latinoamérica. Y eso se ha dicho de una forma reiterada, a pesar de que algunos pretenden no valorarlo. Ahora, ahí está un nuevo esfuerzo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, que sea la CELAC un nuevo instrumento para facilitar los diálogos de paz en Venezuela. Con la postura que han asumido algunos partidos de derecha en Venezuela de ahora ir a un proceso electoral, que es el proceso de las gobernaciones, bueno, yo creo, en lo particular creo, que esa decisión de ellos de acudir a un proceso electoral tiene que estar condicionada. Claro. Tiene que estar condicionada a que esos partidos, sus voceros, sus dirigentes, estén en función de la paz en el país. No se puede pretender ir a un proceso electoral llamando a matar gente, llamando a trancar calles, llamando a destrozar el país. Y quien lo haga, pues evidentemente no puede participar de un proceso electoral. Esas son las cosas que los venezolanos en estas horas debemos tener muy claro. Estamos en horas decisivas para el país. Viene un proceso electoral, pero tiene que haber también una postura firme de esos partidos que pretenden participar y de esos dirigentes que pretenden participar en retroceder en las acciones en las que ha incurrido. No solamente eso, Luis. Esta gente que ahora dice, por ejemplo en el caso de Freddy Guevara, que ahora dice que todo pasa por unas elecciones, por la solución pasa por unas elecciones, tienen también que pasar por el sedazo de la Asamblea Nacional Constituyente de lo que hoy se creó, que es la Comisión de la Verdad. Claro. O sea, no es que es así de facilito que yo voy a elecciones y ya está listo y pasaron 100 muertos y me olvidé de ellos. Tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia. Ahora, fíjate, para finalizar en el caso de la reunión hoy de la ALBA TCP, hay un analista internacional, sociólogo, que tiene especializado en el tema de seguridad y defensa, que se llama Raúl David Sorbis, chileno. Y él escribió lo siguiente: la dictadura en Venezuela, pero pone entre comillas dictadura. Dice, es rapidito, es corto, el 27 de julio de 2017, dice, hay gente que dice que Venezuela es una dictadura. Yo no conozco una dictadura que permita
el referéndum que convocó la oposición y que puedan salir, como ellos dicen, 7 millones de personas a votar. Trata de hacer esto en China, en Rusia, en cualquier régimen totalitario, haberlo hecho bajo Pinochet, usar la palabra dictadura bajo mi juicio, en estas circunstancias, es una ligereza. Y dice más adelante, yo leo regularmente, y creo que está mal informado Sor, el Universal y el Nacional, y jamás he visto, bajo una dictadura, que los medios puedan dar cuenta de forma tan precisa de lo que ocurre, reproducir las consignas opositoras y tener largas entrevistas con los dirigentes opositores. Creo que Venezuela es una democracia en crisis, no una dictadura. Y si Venezuela está siendo sometida a una campaña mediática y muy orquestada. Cuando miramos con retrospectiva lo que pasó con la Unidad Popular, como se presentó fuera de Chile, el proceso que se vivía en el país también había una distorsión absoluta. No, y a eso podría... Son hombres de derecha. Porque hay algo que la oposición venezolana no se ha dado cuenta, que han ido tanto hacia la violencia, ha sido tan evidente, que incluso no, lo último fue lo más terrible, pues, una explosión en donde salen heridos unos guardias nacionales, una explosión que la hicieron en el justo momento, fue planificada. Un ataque terrorista. Un ataque terrorista, y que dijeran en los medios, hubo una explosión en medio de la represión de Nicolás Maduro. Igual cuando ganó la Asamblea Nacional Constituyente. Fíjate tú, Estados Unidos no se presenta en esta reunioncita de los gobiernos lacayos en Lima. Les quita la silla. Les quita la silla y le dice que no va, para no seguir despertando sentimientos antinorteamericanos. Ya te dije que no son sentimientos antinorteamericanos, que hay un antiimperialismo que es un derecho de los pueblos que ellos han considerado siempre un patio trasero. Pero el tema es que yo estoy seguro, Luis, que los Estados Unidos frenó en seco en el momento en que vio no los 8 millones, sino la posibilidad de que hubiesen ido a votar 10 millones de personas para la Asamblea Nacional Constituyente. Correcto. Y fíjate tú que en 3 días, 3 días no, nosotros nos instalamos el pasado viernes. No, el pasado miércoles. El pasado miércoles. Correcto. Nos instalamos. Jueves, perdón. El jueves nos instalamos. El sábado se lanza primero la Asamblea Nacional Constituyente, soberanísima asamblea, que hay que decirlo. De inmediato decreta la suspensión del cargo de la fiscal y la investigación. Y la designación de un nuevo fiscal. Se designa en este caso, a Tarek William Saab como nuevo fiscal. ¿Ustedes quieren ver cómo reaccionó la oposición? Negativo. Nada. Absolutamente nada. Un país en paz con la Asamblea Nacional Constituyente y mucha gente ya deseando que se acabe la violencia. Es lo mismo que está pasando con algunos alcaldes. Te puedo poner el ejemplo allá en el estado de Anzoátegui, por eso saludo a mi gente allá del municipio de Bruzual, pero en el estado de Anzoátegui hay un municipio, el municipio Urbaneja, Lechería, pues, como se conoce, bueno, que fue inundado de odio y de violencia durante los últimos meses. Bueno, se dictó una medida en contra del alcalde. ¿Quién salió a defender a ese alcalde? Nadie. Nadie, porque la gente, los habitantes propios de allí, de Lechería, que en su inmensa mayoría son opositores adversos a la revolución bolivariana, estaban cansados de esa situación. Aquí mismo en Chacao, o aquí cerca en Chacao. No, ¿Quién sale a defender a Ramón Muchacho después de los crímenes en los que incurrió? Nadie, nadie. Más bien, para la gente es un alivio que esos señores estén fuera de esos cargos. Así como están fuera, y hay otros que evidentemente no pueden continuar en sus cargos, porque han incurrido en severos delitos, en crímenes en contra de la población. En la mayoría de los casos, en contra de poblaciones, porque son en los municipios estos de zonas de clase media, de clase alta, donde se han dado esas situaciones. Y ahí la gente lo que aspira es un estado de normalidad. Hoy fue el ridículo lo que hicieron llamando a trancazo. Yo escuchaba a Vladimir Villegas en su programa de radio decir, bueno, no hubo mucho apoyo a la convocatoria a los trancazos. Pero por el amor de Dios, ¿quién va a acompañar eso ya? Que no se puede. Yo te digo algo, Luis. Ellos no han entendido, primero, lo que pasó el 30 de julio. Vamos a empezar por ahí. El pueblo dio ahí un mensaje, pero clarito. Pero no solamente eso.
Ellos están tan acostumbrados a hacer... Era lo que pasaba en Estados Unidos antes de la victoria de Donald Trump. Los medios de comunicación estaban acostumbrados a que ellos son los que ponen y sacan presidentes. Y estos creen que es lo mismo aquí en Latinoamérica y que es lo mismo aquí en Venezuela específicamente. Y luego resulta que Donald Trump gana por encima de toda una campaña, ojo, siendo un fascista como es y todo esto, pero él gana. Aún sin tener la mayoría de los votos, pero con la mayoría de los votos colegiales, porque hay elecciones de segundo grado. De esas cosas de la democracia. Sí. Pero ganó. Igual pasa aquí. Ellos creían que el pueblo chavista, no, eso no existía. Primero nos vienen con un fraude, que incluso llegaron a quemar sus propias actas a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, ya no. Un fraude en donde se demostró que se podía votar 10 veces, 12 veces, 20 veces, si es que tenías un carro. Y se hizo, lo hicieron mucho. Y lo hicieron mucho. Y segundo, la cantidad de votos. O sea, que yo agarro y digo, espérate un momentico, vamos a ver cuánto vamos a poner por Maracay, vamos a ver cuánto vamos a poner por Aragua. Teníamos cómo se estaban repartiendo votos. ¿Te acuerdas aquello que decía el comandante Chávez? Decía, cuando decía lo del gallo. Claro, cuando le robaban los votos al Partido Comunista. Véngase por aquí. Bueno, ahí pasó eso. Pero sin embargo, es más, después hay una rueda de prensa en donde Jorge Rodríguez demuestra que, bueno, por lo menos 1 millón de votantes tuvieron. Pero nunca los 8 millones, ellos no lo esperaron nunca. La respuesta popular, que se dio primero, ya le dimos la advertencia en el ensayo. Y luego nos vamos el 30 de julio. Es decir, la Asamblea Nacional Constituyente se instala y de inmediato entramos como en un clima de paz. Es correcto. ¿Quiénes son los que siguieron? Aparece Ramos Ayú hablando de, no, hay un sector aquí que lo que quiere es matazón. Ahora están en esas contradicciones sobre ir o no ir a un proceso electoral, porque los más radicales, que Ramos, ojo, no soy yo el quien lo dice, Ramos Ayú es quien lo dice, que los que no quieren ir a los procesos electorales es porque son incapaces de ganar una junta de condominio, ¿no? Clara alusión a ciertos personajes por allí. Por cierto, se le volvió a salir les llamó asexuado. Esa fue la palabra. Sí. Asexuado. El tipo es no solamente racista, es homofóbico, ¿no? Pero le dice asexuados. Así. Ahora, ciertamente lo que tú decías, hemos entrado en un nuevo clima. Hay un ambiente distinto, uno lo ve en las calles. Hay una situación de paz que tiende a imponerse, que tiende a fortalecerse. Ahora, yo creo firmemente que las decisiones de gobierno, del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Nacional Constituyente y del conjunto de los poderes del Estado, en este momento son fundamentales para garantizar y evitar que a futuro situaciones como las que hemos vivido durante estos meses no se repitan. Porque ¿qué va a pasar? Ellos van a decir, ya hoy escuchaba a José Guerra decir, no, vamos con una campaña y vamos a llamar a votar en contra de fulano y vamos a llevar a nuestros candidatos. Como que aquí no ha pasado nada. José Guerra, sí, José Guerra. José Guerra, tú también vas a estar investigado, ¿viste? Ellos quieren hacer como que no ha pasado nada. Él cree que pasó 15 días escondiditos por ahí, no ha dicho nada y no va a ser investigado con lo que pasó en el Valle. Es más, ellos quieren hacer ver ahora, es la nueva fachada que quieren imponer, que bueno, que más bien va a haber elecciones gracias a que ellos generaron las guarimbas y asesinaron a más de 100 personas. Gracias a eso es que va a haber elecciones, según ellos, ¿no? Cuando eso era un anuncio ya del Consejo Nacional Electoral de hace meses. En todo caso, yo decía, las decisiones de los poderes del Estado venezolano durante estos días son fundamentales para evitar que a futuro esos episodios se repitan. Porque ya lo vivimos en el 2014, para colocarnos nada más en épocas más recientes, en años más recientes. Lo vivimos en el 2014. Lo vivimos este año 2017 peor que en el 2014. Ahora, tercera vez. ¿Cuántas veces más va a suceder esto? Yo creo que es un aprendizaje para la sociedad venezolana y corresponde evidentemente a las autoridades aplicar lo que tú decías, justicia. Y ojo, con lo que se aprobó y que vamos a hablarlo después. Vamos a hablarlo después. Vamos a hablar primero de lo que fue hoy un discurso ejemplar. Tengo un resumen de el ministro de la Defensa, Padrino López, general en jefe, Padrino López. Hay una cosa que me llamó poderosamente la atención y repito, la oposición venezolana ha venido cometiendo errores que son graves. Uno, subestimar al pueblo. Dos, seguir subestimando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a ver el resumen de mi general Padrino López.
no se ha terminado de interpretar aún, después de 18 años, después de promulgada nuestra Constitución de 1999, no se ha terminado de interpretar el papel refundado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuando el comandante Hugo Chávez convocó una Asamblea Nacional Constituyente, fue para refundar una república. Y esa refundación pasa por lo ético, una refundación ética. Y eso comenzó a ocurrir en todas las instancias del Estado. Todavía queda un poco más por transitar, y yo creo que con el esfuerzo y el impulso de esta nueva Asamblea Nacional Constituyente vamos a lograr los cometidos originarios de nuestra amada, querida y hermosa Constitución bolivariana de 1999. Pero ha ocurrido un evento, un hecho en el país que no se ha terminado de interpretar. El comandante Hugo Chávez y el pueblo de Venezuela, en su poder originario, invitó a refundar la República, invitó a refundar toda la República, y toda la República adquirió un carácter bolivariano, y hay que comenzar a verlo por allí. Yo invito a mis hermanos y hermanas constituyentes, invito a mis compañeros de armas también, a no ver el conflicto aquí, a corta distancia, a cuerpo, como decía el mismo libertador Simón Bolívar, cuando decía pues que, bueno, si no hay respeto por la patria, no hay respeto por las leyes, no hay respeto por sus magistrados, toda la nación es una confusión. Es un combate cuerpo a cuerpo, de hombre a hombre. Es un completo abismo, así decía nuestro libertador Simón Bolívar. Entonces no hay que ver todo lo que ha pasado en las calles de Caracas, en las calles de algunas ciudades, muy reducidas, por cierto, que han querido magnificar a través de todo lo que mi compañera Carmen ha mencionado en este acuerdo, los fake news, la posverdad, etc. Allí no está el verdadero debate. El verdadero debate está en que no se ha terminado de interpretar el papel, el rol histórico que juega la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuando se fundó con la República en 1811. Ese papel que retomó el comandante Hugo Chávez no se ha terminado de entender por muchos factores políticos de la vida nacional. Y nosotros lo lamentamos, porque ustedes saben que nosotros no nos estamos enfrentando a unos guarimberos en la calle, pobres jóvenes, muchachos que engañados, así como llevaron engañados a estos a la 41 Brigada, les pusieron un uniforme y los engañaron de la manera más miserable, diciendo que tenían control de todas las bases militares o de buena parte de las bases militares en el país. Así los llevaron a la puerta de la 41 Brigada, diciéndoles que tenían control de todos los cuarteles y bases militares en todo el territorio nacional. Y allí los dejaron morir, unos presos y otros lamentablemente fallecidos. Pero el asunto no es allí, el asunto está en que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, refundada, repito, por el comandante Hugo Chávez, es una Fuerza Armada que asumió su papel histórico. Primero, su papel revolucionario. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene allí el germen de la revolución vivo desde 1811. Yo diría que desde 1810, desde el mismo 19 de abril. Desde allí se mostró al mundo que ya nosotros queríamos ser libres. Y a partir de ese momento, con ese carácter revolucionario que ya estaba en la sangre de ese mestizaje de negros, pardos, indios, mulatos, blancos, europeos, etc., con esa combinación que se hizo aquí en esta sangre,
la Fuerza Armada adquirió un carácter imbatible para el resto de la historia de esta República Bolivariana de Venezuela. Que es el carácter antiimperialista. Antiimperialista. Entonces, hay una parte allí que no me la pusieron, la parte en donde mi general en jefe dice, yo no hablo a nombre de mis camaradas aquí que están, pero creo que es el mismo sentimiento, decía, cuando los estaban del alto mando y del CEO. Y él decía cómo que en el caso hipotético de que estos señores llegaran al poder, cómo le verían las caras a los mismos militares, al mismo sector militar que han insultado, vilipendiado, humillado, y a este mismo pueblo que ellos han insultado, que es pueblo en armas y pueblo civil. Apoyo de respaldo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se votó unánimemente en la Asamblea Nacional Constituyente. Correcto. Fíjate, tú decías eso de los insultos y lo decía el general El Padrino López. Comandante Chávez apenas llega a la presidencia de la República en el 99, hay que recordar una de sus primeras acciones, en medio de la crisis humanitaria, que aquella sí la era, una crisis humanitaria, lanza a la Fuerza Armada a la calle. Aquel plan Bolívar 200, ¿recuerda? ¿No? Y comienza una nueva era dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ahora. Y uno escucha a personajes como Ramos Alú sistemáticamente durante estos años al referirse a los militares. Una de sus primeras frases siempre, a los militares hay que volverlos a los cuarteles. Sí. Ellos hay que decir, los militares ni siquiera votaban en este país. Es gracias a la Constitución bolivariana que pueden votar. Igual los entubaban por partido. ¿Qué puede esperar el soldado venezolano? Sí. No, ni siquiera hablemos solamente del comandante en jefe, bueno, el presidente de la República, el ministro de la Defensa, cada uno de los componentes. El soldado común, el militar común venezolano. ¿Qué puede esperar de esos personajes que se refieren a ellos como un sector casi de baja importancia dentro de la sociedad, que deben estar encerrados en unos cuarteles, que no deben tener participación solamente deben reprimir, política ni social? Solamente son utilizados para reprimir, lo hicieron en el 89. Claro. Para ellos, el sector militar solamente sirve para sustentar la dictadura supuesta, la supuesta democracia, pero que realmente es una dictadura. Los garantes de sus intereses. Para eso es una fuerza armada. De hecho, vamos acá, claro, Luis, y uno lo recuerda, un militar que no se ajustara a las normas de un partido político no subía a general. Había un tubo. Correcto. Un embudo, era la ley del embudo. Era quien se acercaba incluso hasta el amante de un presidente. Es así. El que llegaba a tener un rango de general. Ahora no. Ahora estamos viendo una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no solamente ejecutando su rol como garante de la soberanía del Estado, y de la soberanía de todo el país, sino también garante de la función social. Es correcto. En la calle. Y garante también de mecanismos para apalancar la economía. Exacto. Nosotros lo vimos con el Plan Zamora 200 durante el año pasado y ha tenido continuidad este año 2017, un rol importante que progresivamente la Fuerza Armada viene jugando en la creación de ese modelo postrentista al cual nos ha llamado el presidente Nicolás Maduro, modelo al cual estamos llamados por la historia. Allí tiene también un rol importantísimo la Fuerza Armada. Así que frente a esos que dicen militares para sus cuarteles, la revolución evidentemente plantea algo totalmente distinto y es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana vanguardia de los procesos de transformación en el país, porque como lo dice el general Padrino López, en los genes de la Fuerza Armada, del militar venezolano, está la revolución. Hay una cosa, estos factores de la derecha, los factores violentos, tratando de ser llamados desesperados a la violencia, que se les apagaron completamente. Lo que queda es, como dice mi general en jefe, es verdad, quedaron unos jóvenes dañados, pues, o sea, los dañaron, los dejaron abandonados allí, a su suerte. Sí. Tal y luego vamos a hablar del caso de Paramacay, de la 41 Brigada, blindada, que también actuaron cobardemente, ¿no? Dejando a civiles que llevaron engañados, los vistieron de soldados. Eso da cuenta de que no tienen ni siquiera, pero ni esto de apoyo dentro de la Fuerza Armada. Pero fíjate,
hay algo que estaban ellos regando por allí. Lo hicieron primero con un videíto que sacaron por allí cuando se estaba... Primero, bueno, nos dejaron sin baños, compa. Nosotros fuimos al ¿cómo se llama? Palacio Federal Legislativo. Al Palacio Federal Legislativo, pero las primeras, hicimos nuestras primeras sesiones... El Salón Elíptico. En el Salón Elíptico. Ahí hay obras históricas que se pueden dañar nada más con la presencia de gente, del calor humano. Ahí ni fotos se deberían tomar. Ni fotos se deben tomar, empezando por allí. Y sin embargo nosotros tuvimos que sesionar allí porque nos habían trancado hasta los baños, créanlo. Se lo estoy diciendo, les cortaron el agua. Son tan imbéciles que creen que con eso nos van a parar. Pero hay un acuerdo al que se llega hoy de un proyecto de norma de funcionamiento. Una de la propaganda que ellos estaban impulsando por las redes era que nos pasaban un videíto en donde supuestamente se estaba violando el espacio. No, ahí hay dos salones, el salón protocolar y el de sesiones. Dos hemiciclos. Iguales los dos, lo que pasa es que en uno están todos los cubículos, los curules de cada diputado, y el otro son en donde estaban las sillas, donde estábamos nosotros hoy. Y hoy se firma un proyecto de norma de funcionamiento, de convivencia. O sea que ellos pueden seguir asistiendo, incluso siendo Asamblea Nacional en desacato, ellos pueden ir allá y reunirse. Y tengan por seguro, y eso sí se los digo yo, a nombre de toda la Asamblea Nacional Constituyente y los constituyentistas que están allí, no les va a pasar nada en absoluto. Ellos pueden ir a sesionar si les da la gana, si quieren. Lo que pasa es que el pueblo le tienen un miedo al pueblo. Y la Asamblea Nacional Constituyente es pueblo. Sin embargo, hoy se hizo una especie de normativa del funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Primero también porque somos muchos, son 545, y tenemos que sesionar a veces en otros sitios. El día de mañana vamos a sesionar en La Campiña. En La Campiña. PDVSA. Creo que es en el Auditorio Simón Bolívar, donde vamos a sesionar mañana. Pero se hizo un proyecto, normas de funcionamiento y de convivencia, que yo dificulto que ellos la pueden hacer. Ellos trataron de eso que hoy se resolvió en la Asamblea Nacional Constituyente, ellos trataron de hacerla ver como un robo, pues como que estábamos invadiendo sus espacios. No, ellos tienen sus espacios. Vamos a ver este video aquí a Delcy explicando lo de la convivencia en la Asamblea Nacional con todos los poderes públicos. Ojo, pues no solamente con la Asamblea Nacional, sino con todos los poderes públicos. Rueda. República Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional Constituyente. Decreto constituyente de normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de las atribuciones conferidas el pueblo de Venezuela mediante las elecciones nacionales y universales de los constituyentes que el 4 de agosto del corriente conformaron la Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria y soberana, cumpliendo el mandato de los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considerando que la Asamblea Nacional Constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la República, de paz, libertad, igualdad, soberanía, solidaridad, bien común, integridad y preeminencia de los derechos humanos que exige el pleno funcionamiento de los poderes públicos e instituciones democráticas en correspondencia con tales valores y principios en su sentido constitucional y progresivo. Considerando que la Asamblea Nacional Constituyente es la respuesta constitucional derivada del mandato del artículo 347, que en pleno ejercicio de la soberanía el pueblo venezolano se ha dado para siempre para superar las amenazas externas e internas que han atentado contra su orden constitucional, lesionando la tranquilidad pública, el desenvolvimiento económico y financiero de la nación, el goce y pleno disfrute de los derechos, así como la soberanía y la independencia nacional,
Considerando que la Asamblea Nacional Constituyente tiene el propósito constitucional manifiesto y decidido de preservar la paz, la independencia y soberanía nacional, la justicia, la convivencia pacífica, el respeto y la realización efectiva de todos los derechos en obsequio del pueblo venezolano mediante la democracia participativa, considerando que tratándose la República de un Estado social, democrático, de derecho y de justicia, bajo la forma federal de gobierno conformada por 5 ramas del poder público nacional, se ha constatado la subversión y conflicto de algunas de sus ramas que han desencadenado, propiciado u aupado más allá del cauce tradicional de los conflictos democráticos de los poderes públicos, dirimidos perfectamente por la jurisdicción constitucional, acciones que han constituido atentados graves contra el orden constitucional dirigidos a desestabilizar el Estado, considerando que la Asamblea Nacional Constituyente puede decretar medidas sobre competencias, funcionamiento y organización de los órganos del poder público, considerando que es preciso que la Asamblea Nacional Constituyente dicte medidas que todas las ramas de los poderes públicos deban adoptar en su campo competencial, dirigidas a mejorar su desempeño, hacerlo más eficiente y corregir las desviaciones e incumplimientos funcionales, con el propósito de que cumplan efectivamente los altos fines del Estado conforme al modelo de Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Decreta las siguientes normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos. Primero, el objeto del presente decreto constitucional es regular el ejercicio de la potestad soberana de la Asamblea Nacional Constituyente para dictar la normativa dirigida a garantizar el funcionamiento armonioso, justo y equilibrado de todas las ramas de los poderes públicos, a fin de que su desempeño cumpla efectivamente con los fines del Estado de paz, tranquilidad pública, igualdad, justicia, preeminencia de los derechos, independencia e integridad territorial. Segundo, el propósito del presente decreto es preservar la tranquilidad pública, la paz, la soberanía y la independencia nacional, el funcionamiento constitucional del Estado y la garantía efectiva de los derechos del pueblo venezolano mediante el aseguramiento de la institucionalidad armoniosa, constitucional y eficiente de todas las ramas de los poderes públicos con el objeto de dar cumplimiento a los fines del Estado, resolviendo las dificultades pasadas, actuales y sobrevenidas, y reduciendo las amenazas y riesgos que han afectado directa y severamente su mandato y desempeño, en cumplimiento de los principios de separación y de colaboración entre ramas del poder público orientados a garantizar los fines del Estado. Tercero, para garantizar el cumplimiento de su objeto, la Asamblea Nacional Constituyente podrá decretar medidas sobre competencias, funcionamiento y organización de los órganos del poder público de cumplimiento inmediato. Dichas medidas estarán dirigidas exclusivamente a alcanzar los altos fines del Estado y los valores de paz, soberanía y preeminencia de los derechos, sin menoscabo del cumplimiento de las funciones consustanciales a cada rama del poder público. A esos fines, la Asamblea Nacional Constituyente, en uso de las atribuciones que le son inherentes, podrá limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el poder público. Cuarto, los actos normativos y decisiones que sobre esta materia dicte la Asamblea Nacional Constituyente se regirán por los principios de legalidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, publicidad y participación ciudadana, y a la vez la Constitución de 1999 y el resto del ordenamiento jurídico vigente mantendrán su vigencia en todo aquello que no colide o sea contradictorio con dichos actos, ninguno de los cuales podrán ir en contra de la progresividad de los derechos ni de los logros alcanzados por el pueblo venezolano en materia social. Quinto,
Todos los organismos del poder público quedan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente y están obligados a cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos que emanen de dicha Asamblea, dirigidos a los fines de preservación de la paz y tranquilidad pública, soberanía e independencia nacional, estabilidad del sistema socioeconómico y financiero y garantía efectiva de los derechos de todo el pueblo venezolano. Fíjense ustedes, de rapidito. Me acaban de dar un libro de Germán Sánchez Otero, Proceso Constituyente, Ingenio Revolucionario de Chávez. Eso está reciente. Me lo acaban de dar. Fíjate, eso que acabamos de ver ahí, que fue el proyecto de norma de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, se resume aquí. Que ya es la norma, fue aprobado. Que de paso, hay que decirle a la oposición, ustedes creen que estábamos jugando carrito. Se lo estoy diciendo directamente a los que son responsables intelectuales de los más de 120 muertos que han habido en el país. Ustedes son los responsables. Ahora, esto se resume en el 349. Aquí lo tienen. Todo la normativa de funcionamiento, simple y llanamente, la Asamblea Nacional Constituyente es plenipotenciaria. Asume el poder, el pueblo empoderado. Dice, los poderes, artículo 349, los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo recuerdo que cuando se dictó el decreto de suspensión de la señora fiscal, días antes estaban hablando de que se iban a trincherar. ¿A trincherar? Será en la moto. Porque... En la moto, a trincherar. Igual como dijeron, como salió Eustoquio Contreras, con nombre y apellido lo digo, salió directo, no, que hay que defender la Asamblea Nacional y hay que meternos allí y defender la sangre y fuego. No, señor. Repito, artículo 349. Por eso es que la Asamblea Nacional Constituyente se convierte, no solamente su carácter plenipotenciario, se convierte en el espacio de diálogo necesario, pero a su vez en el espacio donde van a hacer justicia. 349, los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Además, Mario, ese es un clamor de la gente. Claro. La gente votó en la Constituyente buscando justicia, buscando paz y para la paz conscientes de la necesidad de justicia. Mira, la madre, el hermano, el padre, el familiar, el amigo de cualquiera de estos más de 120 compatriotas que han perdido la vida durante estos meses, indistintamente de la posición política que puedan tener, todos quieren que haya justicia. Y se participó en este proceso y se avaló este proceso y se respeta mayoritariamente por parte de la población este proceso, porque yo no he visto una manifestación multitudinaria en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. No, para nada. Eso no ha existido. Para nada. Eso no ha existido. Es decir, la gente avala la existencia de la Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, trajo paz. Trajo paz. La calle lo refleja. Es la prueba más evidente. Ahora, esa gente que aspira a que haya justicia tiene en la Asamblea Nacional Constituyente un organismo que va a actuar en ese sentido. Es decir, cuando tú dices, o le dices a ellos, nosotros no estábamos jugando carrito, y no estamos jugando carrito, es porque aquí hay una decisión firme, y es una decisión legítima. La población, nuestro pueblo, quiere que haya justicia. Sería traición de la Asamblea Nacional Constituyente no aplicar justicia en los casos que hay que hacerlo. Si nosotros ignoráramos la situación que se generó y los responsables que tiene, estaríamos traicionando la voluntad de la mayoría de los venezolanos. Y no lo vamos a hacer. Sí. Y no lo vamos a hacer. Ahí está también, hoy se aprobó el proyecto de ley constitucional para la Comisión de la Verdad. Vamos a verlo un momento y luego vamos a hacer unos comentarios. Rueda. Lo que estamos viviendo los venezolanos, y no es cualquier momento y no es cualquier asamblea, lo que aquí está representado. Aquí está representada la voluntad absoluta del pueblo de Venezuela, y nosotros debemos responder con absoluto compromiso también a esa voluntad popular que nos trajo hasta acá.
que nos trajo para tener y tomar decisiones trascendentales para la vida nacional, decisiones trascendentales en beneficio del pueblo de Venezuela. Desde que llegó la Asamblea Nacional Constituyente, llegó la paz a nuestra patria, llegó la tranquilidad. Será a través de la Comisión de la Verdad Plenipotenciaria que nosotros lograremos sofocar definitivamente la violencia con fines políticos y sus delitos conexos. Compañeros, nuevamente damos la bienvenida a esta tercera sesión. Hoy serán adoptadas y tomadas medidas y decisiones muy importantes para la vida pública nacional. Bueno, por favor, ciudadano secretario, sírvase informar si hay quórum para iniciar esta sesión. Si hay quórum, compatriota presidenta. Me leo a continuación a leer este proyecto de acuerdo de respaldo y solidaridad al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro Moros. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, durante su gestión, no ha recibido por parte de los adversarios, enemigos políticos, ni un solo minuto de paz, con el fin de impedir su acción de gobierno. Reiterar nuestra firme e inclaudicable solidaridad con el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y ofrecerle todo el apoyo de esta Asamblea Nacional Constituyente para derrotar y vencer las campañas contra su persona, la República y la patria. Se somete a aprobación el proyecto de acuerdo en respaldo y solidaridad al presidente Nicolás Maduro Moros. Con la señal de costumbre, por favor, sírvase expresar. Queda aprobado por unanimidad el respaldo al primer mandatario de Venezuela. Acá, con los retratos de nuestro libertador Simón Bolívar, de nuestro comandante Hugo Chávez, que llegó hoy a este salón con millones de venezolanos, estamos respaldando al jefe de Estado de Venezuela. Estamos respaldando su investidura, su imagen frente a las agresiones que desde los centros imperiales se pretende atacar al primer mandatario nacional. Llegó la Asamblea Nacional Constituyente con su mensaje de paz, pero también con su mensaje de soberanía y de defensa de la independencia nacional. Hoy es un día histórico para nuestra patria y para nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Hoy, después que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha sufrido un ataque terrorista el día domingo, y como lo decía nuestro ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, un acto extraordinario, porque tenemos años y en estos últimos meses, estos últimos 4 meses, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en diferentes bases, en diferentes estados, ha sido asediada permanentemente. Y les digo, nadie doblegará a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ella es bastión de honor. Y porque unos encapuchados, unos delincuentes, porque son delincuentes uniformados, que fueron a atacar a nuestra unidad blindada ese día, nosotros en la Fuerza Armada, nadie se va a doblegar. Y allí salió nuestros soldados y soldadas a defender esa plaza. Por eso me siento orgullosa de pertenecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en condición de reserva activa. Pero aquí habemos constituyentes que pertenecemos a la reserva activa, pero que estaremos más activos que nunca defendiendo a nuestra patria. Unidad constituyente,
y Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí estamos, el pueblo, el poder originario, con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y estaremos juntos para siempre para vencer todas las batallas que se nos presenten. Primero, rechazamos los actos ilegítimos y violentos contra el pueblo venezolano y sus instituciones, dirigidos por centros imperiales destinados a vulnerar nuestra soberanía y menoscabar las conquistas sociales alcanzadas para beneficio de la mayoría nacionales, con el fin de intervenir nuestra patria. Segundo, la masiva concurrencia a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente no habría sido posible sin la concurrencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la cual estimuló el nivel de conciencia del pueblo venezolano hasta el punto de congregarlo épicamente a derrotar la violencia y el temor, superando las amenazas internas y externas. Tercero, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha contribuido poderosamente a que la verdad real se imponga sobre las falsas mediáticas. La posverdad es igualmente a la que la República Bolivariana de Venezuela continúe siendo una referencia mundial en la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico. Cuarto, hacemos honor a la histórica frase del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, de que el amor con amor se paga. Reconocemos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana su lealtad, su patriotismo, su fervor por las ideas de Simón Bolívar, nuestro libertador, y le ofrecemos con la mejor de nuestras noblezas plena solidaridad. Plena solidaridad como una luna llena, reiterándole que al igual que ella, creemos indoblegablemente en los valores creadores del pueblo. Y se somete a consideración con la señal de costumbre para la aprobación del acuerdo en respaldo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aprobado por unanimidad. No desperdiciaremos el tiempo que nos ha sido otorgado por el pueblo de Venezuela para cumplirle. Honraremos al pueblo de Venezuela, compañeros. Quiero aprovechar que están todos de pie. Un sentido homenaje a nuestra generación de oro, a Yulimar Rojas, medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo, a Rosbeili Peinado, medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo. Es la Venezuela potencia a la que jamás vamos a renunciar. Ese es el futuro de Venezuela y los primeros en dar un paso como Venezuela potencia son nuestros jóvenes. Por eso hemos sido también convocados en esta Asamblea Constituyente para garantizar los derechos de la juventud. Bueno, distinguidos constituyentes, han hecho ustedes un día más de historia. Seguiremos marcando la pauta en beneficio de nuestro pueblo. Dame tu opinión, Marcano, que ya estamos entrando en la fase final, pero hay varias cositas que hay que conversar. Yo creo que durante los últimos meses la iniciativa del comandante presidente Nicolás Maduro de convocar la Asamblea Nacional Constituyente ha generado una significativa expectativa por parte de nuestro pueblo.
Y creo que la Asamblea Nacional Constituyente en pocos días se ha ido colocando a la altura de esa expectativa. La primera gran expectativa era si iba a ser posible que la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente trajera ciertamente paz al país, porque así se ofreció. Y como se ofreció, se está dando. Como lo planteó el presidente Nicolás Maduro, así está sucediendo. Ahora, hay también una gran expectativa sobre el tema económico. Mañana vamos a tener un día muy importante en este sentido. Pero en pocos días, y es lo que yo destaco, en pocos días ha habido acciones contundentes. La decisión sobre la fiscal, que no es solamente sobre la fiscal, es sobre la fiscalía. Recordemos que se basa la reestructuración de la fiscalía como un instrumento del Estado que debe estar al servicio de la justicia. Y en pocos días hemos visto acciones contundentes. Hay expectativas sobre otras acciones. Está el tema inflacionario, está el tema de los precios, con el cual se intenta castigar a nuestro pueblo, a ese pueblo, sobre todo ese pueblo que salió a votar, el que votó y el que no pudo votar, que son muchos y se cuentan por millones. Se le pretende castigar ahora de una forma bárbara con el tema de los precios. Y evidentemente la Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno bolivariano, tiene acciones contundentes que tomar al respecto. Mañana creo que va a ser un día muy importante. Muy bueno, muy bueno. Mira, hay algo que yo el otro día estaba hablando con Diosdado y una de las cosas que yo le decía es que la justicia es transversal a todos los temas que nosotros vamos a tocar en la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy se tocó lo que es el proyecto de la ley constitucional para que se va a manejar con la Comisión de la Verdad. En este caso con Delcy como presidenta, no solamente de la Asamblea Nacional Constituyente, sino de la Comisión por la Verdad. ¿Qué se va a tratar allí? Es que el tema, cuando hablamos del tema de la justicia transversal, ¿qué se va a tratar allí? Se va a tratar de, sea quien sea del partido que sea de la inclinación política que sea, se van a investigar todos y cada uno de los crímenes. Pero no solamente se va a investigar el crimen en lo material, quién lo ejecutó y cómo lo hicieron, sino quién lo instigó. Por eso cuando yo veo a un Freddy Guevara hablando y diciendo ahorita ya de una manera tan ligera, bueno, la solución va por el tema electoral, luego de 120 muertos y de 1000 llamadas consecutivas a la violencia, uno empieza a hacerse preguntas. Yo me hago preguntas como ciudadano, no, ni siquiera como constituyente en este caso, sino como ciudadano. La Comisión de la Verdad tiene que pasar por un filtro a todos estos individuos y empezarles a hacer una investigación que sea abierta. Incluso, hay algo que yo iba a proponer, se me ocurre que todos los compañeros que recientemente estuvieron en el Congreso de Psicólogos, se montara una sala de tratamiento especial para todas las víctimas. Víctimas que no solamente son en el caso de heridos, sino aquellos familiares de los fallecidos, de los asesinados, ¿verdad? Para ser tratados, para ser escuchados. Por eso es que digo que no es tan fácil salir ahora, después de 4 meses de violencia, salir y decir, bueno, la solución está en lo electoral. No, eso no suena bien. Primero porque hay ejecutores intelectuales. Hay quienes llamaron a arrechera de nuevo. En plena autopista se llamó a linchar al presidente de la República. En plena autopista se utilizaron niños. Menores de edad, se utilizaron para esos ataques. Por eso yo decía, ahora viene lo que llamamos nosotros esa justicia transversal, va hacia lo económico. Mañana es una sesión que para mi modo de ver va a ser la que van a sentar bases. Ojo, no es que nosotros vamos a salir, como decía la ciudadana ex fiscal, hoy apartada del cargo e investigada, como dijo en un foro, por cierto, con toda la creme de la derecha, en un foro en la UCAP, se puso a decir, bueno, ya tienen la constituyente, ahora solucionaron el problema económico y solucionaron el problema de los muertos. Señora, en 24 horas no podemos hacerlo, pero eso sí, ya usted salió de la fiscalía. De hecho, el fiscal
que nombró la Asamblea Nacional Constituyente encontró muchos de los casos sin investigar, sin ni siquiera haber iniciado ni una investigación por parte de la señora ex fiscal Luisa Ortega Díaz. Eso es, o sea, habría que, señora fiscal, y respondiendo a su inquietud, habría que ver qué hizo usted durante todos esos meses y qué hizo usted durante todo el tiempo y periodo que usted estuvo como fiscal que favoreció la impunidad. Usted sabe de lo que se trata ahorita es reestructurar, no solamente reestructurar de fondo lo que estaba pasando dentro de la fiscalía. Mafia, sinvergüenzura, chantaje. No es solamente eso, sino rehacer todo el sistema de justicia para comenzar a hacer justicia real. Justicia real es encontrar no solamente a los autores materiales, sino autores intelectuales. Eso por un lado. Pero ahora viene algo bien interesante y mañana se sientan las bases. Mañana se tienen que sentar las bases sobre eso. Es la descocada y desbocada actividad que tuvo Dollar Today, que nos marcó lamentablemente porque algunos comerciantes le siguen el juego, o en su defecto porque es un plan bien estudiado en contra de la economía de nuestro país, ¿verdad? Cómo nos afectó, incluso bajaron 6.000 bolívares, bajaron el dólar ahora en Dollar Today. En 2 días. Ellos lo bajan, lo suben, lo suspendieron en Instagram y bajaron 6.000 bolívares el dólar. O sea, 6.000 bolívares, pues. Sí. Está listo, vamos a perdonarlo. Pues más o menos esa es la... O ese es un repliegue táctico para el ataque que viene. Ahora, a mi modo de ver, mi opinión como ciudadano, la Asamblea Nacional Constituyente en este momento tiene en sus manos el poder, así mismo lo oyen, para investigar a fondo las causas de la guerra económica. No solamente investigarlo a fondo, sino ir a la médula central de esas causas, tocarlas, reestructurarlas y meter preso a quien haya que meter preso. Porque evidentemente es un delito lo que se ha venido cometiendo en contra del pueblo. Ese es el crimen peor. Ese crimen está incluso, yo diría, que nosotros tenemos que ir incluso hasta para las penas que tengan que aplicarse a todos aquellos que cometan ese tipo de delitos. Es más, esto lo digo, repito, no lo digo como constituyente, lo digo como ciudadano. Yo creo que las personas, empresa, organización jurídica, importadores, porque el tema está arriba. Y luego este tema hay que tocarlo arriba y luego aguas abajo. Pero a esa persona que haya participado del golpe económico, a mi modo de ver, debería distinguírsele la licencia, no solamente importación, sino la licencia de su propia empresa. Es una observación mía, no estoy hablando a nombre de la constituyente. Pero es que nuestro pueblo ha sido afectado, humillado. Y ahí también nuestro pueblo quiere justicia, Mario. Exacto. Es decir, así como uno quiere ver a los actores intelectuales de la quema de ciudadanos venezolanos presos, yo los quiero ver presos. Yo estoy seguro que la mayoría de los venezolanos quieren que quienes fomentaron ese tipo de crímenes inéditos en nuestra historia estén presos. Y nosotros también queremos que estén presos aquellos que han jugado con la alimentación de nuestro pueblo. La banca. La gente lo quiere. La banca. Ahí hay un actor importantísimo. Hay un actor importantísimo aquí. La banca privada ha participado de la guerra económica. Están desapareciendo otra vez los billetes. ¿Quién propicia eso? ¿Cómo es que el billete pasa a ser mercancía de valor? O sea, cuando se habla de la devaluación del bolívar, es cosa extraña, ¿no? Y una cosa que incluso es contradictoria. Tú hablas de la devaluación del bolívar, pero estás pagando 15-20% por encima de su valor el billete para desaparecerlo del mercado o para desaparecerlo del consumo diario del venezolano. Habría que entonces explicarse por qué
si el bolívar está supuestamente devaluado, se está pagando en frontera 15-20%. Mira, ahí en la cuestión económica, Luis, se van a hablar muchas cosas, pero hay que tocar temas medulares. Sí, hay que ir al fondo. Hay que ir al fondo y hay que también, como te decía, aguas abajo castigar. Fíjate, ahorita está sucediendo. Hay locales a los que tú vas y tienen cualquier cantidad de productos allí y tú llegas a preguntar por alguno de esos productos. Mira, ¿cuánto cuesta? No, ya eso se vendió. Pero está aquí. No está vendido. Mentira. Los tienen allí aguantados para remarcar. Es una forma de acaparamiento. Es una forma de acaparamiento. Sí. O sea, ¿qué se hace en esos casos? Hay que actuar. Hay que actuar. Y nuestro pueblo, yo estoy seguro que va a acompañar así las medidas de la Constituyente. Pero así te quitas de encima que se te metan en el depósito, ¿verdad? Tú dices, no, ya eso está vendido. Claro. Bueno, vamos a averiguar si es verdad que está vendido. Vamos a chequear, pues. Así es. Igual, y ojo, que hay que investigar esto, incluso hasta de los productos importados, sobre todo medicina y alimentos. Hay que irse a los precios internacionales. Tú puedes agarrar y decir, por ejemplo, por decir algo, las pastillas para la tensión. Y las estamos trayendo importadas, supongan. Que yo soy de los que piensa que nosotros deberíamos tener ya nuestras propias fábricas de medicina. Pero bueno, eso es otro tema. Ese es otro tema, va hacia la producción. Pero, por ejemplo, las pastillas para la tensión, ¿a cuánto las traemos? ¿En cuánto está en el mercado internacional para saber si nos están jodiendo? Ese es otro tema. Igual pasa con los alimentos. ¿A cuánto lo compramos? ¿Y a cuánto está en el mercado internacional? ¿Y por qué nos están vendiendo tan caro? ¿O por qué algunos importadores nos hacen una especie de cadena? De cadena hasta, no es ni siquiera hasta el consumidor, sino de cadena hasta el comercializador, que es el que termina subiendo los precios. Coño, compa, porque y sobre todo con la locura que hubo con Dollar Today. Y fue una locura en la que hasta los comerciantes, llegó un momento en que los comerciantes dijeron, no, yo voy a cerrar. Claro. Pues tú comprabas esto en 10 bolívares ahorita para venderlo en 20, o para venderlo, suponte, vamos a irnos a los del 30, pues generalmente se le iban al doble, pero vamos a poner el 30%, el 33%. Lo vendían 10 bolívares, 13 bolívares, lo vendía y al otro día cuando te decían, mira, vas a pedir el mismo producto para reponer, estaba en 40. Eso fue una locura. Total. Bueno, nosotros tenemos que ir a la médula. Para eso está la Asamblea Nacional Constituyente. Y es una forma, no solamente de preservar la revolución, sino es una forma de hacer justicia que nunca se ha hecho. Nunca. Decía hoy mi general padrino, decía, coño, qué fácil es hacer revolucionario con el precio del barril a 120, 130 dólares el barril. Coño, qué fácil es. En momentos como este, es donde la patria, mira, se defiende y se defiende con las uñas. Como debe ser. Y sobre todo porque así como nosotros le trajimos paz a la gente, paz a nuestro pueblo, también hay que traerle tranquilidad económica. No es posible que cada vez que el presidente, para tratar de resguardar el salario del obrero, hace un incremento, bueno, el incremento se va en sal y agua porque llegan los factores económicos y nos revientan por todos lados. Decía aquí, quiero leer esto y ya nos vamos a despedir, Marcano. Decía aquí, justo estaba leyendo yo ahora mismo en el libro de Sánchez Otero. Decía aquí, Chávez afirma con vehemencia que está ocurriendo un conflicto creciente, un conflicto desbocado. Y Chávez utiliza la definición de Antonio Gramsci respecto de la crisis: lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. Y remata: en ese terrible drama nos movemos los venezolanos de hoy, pero cada día que pasa nos estamos acercando más al parto de la historia, al parto de la patria, ese nacimiento de lo nuevo. ¿Por qué yo estoy leyendo esto? La grandísima diferencia entre la constituyente del 99 y la constituyente de 2017 es que la del 99 no estaba tan completa como la de ahora, donde todos los sectores sociales y el poder popular está allí, representado. No representado, tiene vocero en la Asamblea Nacional Constituyente. Así es. Mario, antes de despedirnos, agradecerte la oportunidad del espacio y
permíteme un saludo especial para mi municipio, para Bruzual, allá en la zona este del estado de Anzoátegui, y para todos sus habitantes de las 3 parroquias de Clarines, de Sabanauchire, de Guanapi, felicitarlos. Quiero decirte que casi el 50% de los electores de ese municipio salieron a votar el pasado 30 de julio. Un abrazo y un saludo. Eso es Oriente. Salieron con mucha fuerza, con muchas ganas, con expectativas de paz y con expectativas de estabilidad económica. Un saludo para todos ellos. Estamos ahorita conformando, porque es una orientación del presidente desde el año pasado, el órgano de defensa integral, donde van a crearse una serie de comisiones para atender situaciones específicas. Y queremos que tenga muy claro nuestro pueblo que las distintas fuerzas políticas, Congreso de la Patria, nuestro partido, bueno, el Gran Polo Patriótico, distintas instancias que están allí conformadas en un solo bloque, comunidad, vamos a afrontar cada uno de los retos que tiene la Asamblea Nacional Constituyente. Y este reto de carácter económico va a contar con una vanguardia revolucionaria que va a estar allí para acompañar a nuestro pueblo en la defensa de sus intereses. Y saludar, por supuesto, también a los trabajadores del Canal 8. Tenía varios meses que no venía. Un abrazo para todos. Una pregunta nada más, y yo hago una reflexioncita final. ¿Qué te pareció lo de la brigada 41 brigada? Bueno, es un síntoma más del desespero en el que están. Perversión. Ellos, fíjate, yo ligo lo económico con esto muy brevemente. Ellos tienen sus esperanzas puestas en que la desestabilización económica rinda al pueblo. Por eso ellos se alegran con cualquiera de estas cositas, porque dicen, bueno, esto puede generar una mecha que está... Ellos, en primer lugar, desconocen la fuerza del pueblo, a pesar de que la manifestamos continuamente. Ahí está el 30 de julio. Pero además, desconocen el nivel de conciencia que tiene nuestra Fuerza Armada. Y ellos creen que una tontería, una idiotez como esa, que lamentablemente pasó de ser una idiotez a una tragedia en términos de que hubo personas que allí fallecieron, que ellos creen que una acción como esa puede desestabilizar un componente como es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ellos no saben de qué están hechos nuestros militares. Por eso desprecian en los términos en que desprecian y por eso apuestan a que ese tipo de situaciones puedan generar estallidos. Te voy a decir rapidito. Mira, a mí me despertaron el domingo. Mira, que hay un golpe de Estado. Yo dije, ajá. Y hay un video. Cuando yo vi el video, soy el capitán Caguaripano o Cagaripano, porque salió cagado. Muy viejo, además, el video. Entonces pone el video y aparece Caguaripano ahí. Yo veo, contamos, ¿no, gordo? 18 personas así. Yo al verla en la boina, dije, y este señor es un aventurero. Pero después yo le empiezo a hacer análisis. Yo estaba, repito, me estaba despertando. Y yo comienzo a hacer análisis. Yo digo, coño, veo el Twitter de Patricia Poleo. Déjele pueblo tal, Carratumolina. Estamos hablando de Miami, porque esto fue una operación no hecha para tumbar nada, porque no tiene nada que tumbar. No pueden. Simple. Era para despertar en el exterior la posibilidad que, de hecho, más de un medio de comunicación en el exterior se puso a decir que aquí estaban tumbando a Nicolás. Está bien. Aparece luego Rocío San Miguel poniendo en duda. De inmediato le cayeron encima los operadores de Caguaripano, de Cagaripano, pues. Le cayeron encima Patricia Poleo, Rafael Poleo. El violador de Nixon Moreno. El violador de Nixon Moreno, estaba como loco. Carratumolina, Alberto Franceschi, que como siempre, y tirando unos comunicados, coño, épicos. Yo después trataré así como en micro, pero porque fue una cosa tan ridícula. Lo de Cagaripano y compañía, porque no es nada más eso. Lo que decía mi general en jefe es verdad. Los tipos son tan cobardes, que en el momento en que se hace la confrontación en la prevención de la 41 Brigada, se fueron, se escaparon. El Cagaripano y compañía. Eso te da muestra de quiénes son. Mercenarios a los que les han estado pagando. Hablan de Dios, el tal Oscar Pérez. Habla de Dios, que Dios es su iluminación, como más o menos lo que estamos viendo con los escudos de los templarios y de los vikingos. Compadre, eso
aquí en Venezuela. Se les puede servir a ustedes en Ucrania. Les puede servir en otro lado. Pero aquí. Y un saludo a Choulo, que después aparecieron por todos lados. Directamente a los... ¿Tú sabes qué pasa, Mario? Que ahí hay mucho dinero. Sí. Y los radicales que están metidos... Pero lo que ganan son los que están hablando de Claro, pero los que están recibiendo los dólares aquí necesitan que sus jefes afuera tengan noticias, pues. Es decir, mira, se alzó alguien allá en un cuartel, hoy trancamos una calle para poder justificar el trabajo. Porque si no, no hay dólares. Y ya están en la fase final. Mira, están en lo último. Yo quiero que tú veas algo. Ya, espérate, porque esto yo quiero que esto va a ser mi chiste de la noche. Este es mi chiste de la noche. Yo no puedo dejar de pasar este chiste. ¿Verdad? Patricia Poleo. Vean bien en qué se ha convertido, no solamente el odio que destilan, sino en lo que se han convertido Patricia Poleo y compañía. Ya tú sabes esto. Es que no me puedo ir sin presentar esto, porque es que me encantó. Me encantó porque ahí tú ves la calaña de esta gente, ¿vale? Ya vas a ver esto. Lo tengo que poner ahorita. Ojalá me abra. Aquí. No puede ser. No te lo puedo creer. Los espacios de análisis político ahora en formato farándula. ¿Ah? ¿Formato farándula? Es terrible. Lo de Patricia Poleo es terrible. Espérate un momentico, pestañas. Déjame ver si lo tengo por aquí. Coño, qué vaina, chico. No me quiero ir sin mostrarlo. No me quiero ir sin mostrarlo, porque esto es chéverísimo. Chéverísimo. Es hasta risible, pues. Porque ahora Patricia Poleo se convirtió... Ya voy. Patricia Poleo se convirtió en una... ¿Cómo se llama? Déjame ver si lo tengo aquí. No puede ser. ¿Tienes ahí el video de Patricia Poleo? No. Oye, chico, qué vaina, vale. Espérate un momentico. No puede ser. Patricia Poleo, déjame ver aquí. ¿Ah? El de Patricia Poleo, no, pero no lo tienen completo. No lo pasaron completo y a mí me encanta completo. Me encanta completo porque tú ves ahí, allí la calaña de estos individuos. Y Diana de Agostino. Es que esto es muy bueno. Sirve para chiste de esta hora. Sirve para chiste, pero también permite ver... Coño, lo que hay ahí. Cómo los adecos están y lo que hay infiltrados dentro de estructuras del Estado. ¡Qué horror! Chupando, ¿no? No tenemos internet aquí, compadre. No tenemos internet aquí. ¿Tienes el pedacito ahí arriba? ¿Lo tienes? Pásamelo, pásalo. Bueno, se me van a volar los tapones, pero les voy a decir una cosa. Cuando esa señora sale en plan de primera dama, y entonces a exhibir que ella le está dando de comer a unos niñitos, porque aquí le llevamos la arepita al niñito y su vaso de leche, porque aquí tengo la arepita y el vaso de leche, yo estoy alimentando a estos niñitos, miren lo que yo hago, eso no se dice. Hay cosas aquí, Roberto Carlos, que yo no las he dicho, porque las he visto, pero las pruebas no me las han querido dejar. La familia de esa señora, los negocios que ha hecho con el gobierno, el suegro de Henry Ramos, no me vengan a decir que no es verdad, porque yo lo... Pero todo eso se va a saber. Mira, yo leí una carta, aquí lo voy a decir, yo no sé si voy a publicar este programa, pero se los voy a decir. Yo vi una carta de el padre de la Diana de Agostino, pidiéndole un contrato a un ministro de Minas de este gobierno. Y esa carta estaba firmada también por ella, porque parece que es una empresa familiar donde están todos, está la Diana de Agostino. Si tuvieras la jaladera de bola de esa carta, tú tenías que ver cómo ese señor se dirigía a la revolución, al proceso que había hecho del país un país de progreso y no sé qué, para que le dieran la concesión de una mina. La verdad, estoy triste y decepcionado hoy porque yo tengo mucho respeto por Henry Ramos Salud, mucho respeto, mucha simpatía, ¿eh? Pero lo que ha dicho hoy yo no lo puedo entender. O sea, él fue a un programa de Globovisión y dijo, nosotros la oposición tenemos que participar en las elecciones para gobernadores y luego en las elecciones para alcaldes. El mismo día que la empresa que cuenta los votos dice que el domingo perpetraron un fraude masivo de millones de votos,
con un poder electoral hincado de rodillas, entregando las credenciales. Henry Ramos dice que la oposición tiene que participar en las elecciones a gobernadores y alcaldes. Esto yo no lo puedo entender. Bailey tiene que estar molesto con Ramos Alú, con Freddy Guevara, con Julio Borges, porque todos han dicho que ahora van a participar. ¿Sabes que estaba viendo el de Patricia Claro, habrá más de uno investigado. Claro. Y que no podrá participar por criminal. Viendo el de Patricia Poleo me recordó un programa que se llama, creo que La Bomba. Coño, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Por un momento confundí. Bueno, yo me voy más atrás, a mí se me da acá la cédula. Yo me acuerdo de Chepa Candela. De Chepa Candela. Pues ustedes ven ese video, lo peor de todo es que lo colgó ella misma. Sí, sí. Lo colgó ella misma. Bueno, Patricia, vale. ¿A qué ha llegado? Y el maracucho que tiene al lado, ay, no vale. Yo prefiero, yo prefiero ver, pero tú, ya ves que me mandaron aquí un mensaje. Yo prefiero ver, sí. Mira, aprovecho que estás leyendo ahí, Antonio Coelho, constituyente. Me recordó sigue hablando aquí como momentico que yo tengo que hacer una llamada. Que Antonio Coelho, constituyente no de Esparta, me recordó ahorita que la constituyente se instaló el pasado día viernes. Fue la sesión solemne de instalación y comenzó a sesionar el sábado. Nosotros lo habíamos dicho jueves. Ya ves. Espérate un momentico. Esta es la hojilla, papá. Esta es la hojilla. ¿Aló? No. A ver, espérate un momentico. Sigue hablando ahí, Marcano. Mira, lo más triste de ese tipo de situaciones que ahora se está presentando en la oposición es lo que eso deja para el país. Ah, perdón. A ver, coño, tú todavía con... Dale, sigue. Bueno, te decía que lo que eso deja para el país, porque yo creo que toda democracia necesita de una oposición con seriedad. O sea, una oposición que plantee, que critique, bueno, que se oponga, evidentemente, a las cosas que considere debe oponerse, pero que también proponga. Pero ni lo uno ni lo otro puede esperar uno de esta gente. Una gente que durante los últimos días, de una manera ridícula, se han presentado ante el país y ante el mundo a destrozarse entre ellos mismos y a dejar sin opción política a quienes se oponen a la revolución. Porque ahora, ¿cómo van ellos a pedir el voto de la gente? ¿Cómo van a hacer ellos una campaña electoral? ¿Cuáles van a ser los eslogans que van a utilizar? ¿Cómo van a llamar a la gente a una marcha, a una movilización? Después de pasar 4 meses llamándolos a trancar calles, a caerle a palo a los chavistas, a insultar a los funcionarios militares y policiales. ¿En qué condiciones van a ir ellos a pedirle a la gente que vote? Hoy lo decía José Guerra, ya ellos están conscientes del alto nivel de abstención que se va a generar entre los sectores radicales a los que ellos estuvieron incentivando durante estos meses. Evidentemente esa gente no vaya a votar. Claro. Ojalá vaya a votar por una opción distinta a ellos. Pero lo más probable es que no quiera participar producto del odio que ya ni siquiera está dirigido con tanta fuerza hacia el chavismo como hacia ellos. El odio hoy de los opositores, yo me atrevo a decir, es más fuerte hacia la MUC que hacia la misma revolución. No, más bien nos están viendo mejor. Porque estamos generando paz. No, es porque le estamos generando paz, le estamos abriendo las urbanizaciones, pues, porque la gente, coño, ya lo último, ya basta, pues. Bueno, nos vamos, chao. Nos vemos el sábado. No he podido. Chao.